Me agrada saber que hace meses que vienen trabajando en la propuesta, tanto lo que manifestó Balestrini como lo que manifestó Olmos va en el mismo sentido. Me gustaría tener un tiempo razonable para que esta discusión se dé con profundidad acá también. No hay una primera contradicción de esto de venimos trabajando en profundidad hace mucho tiempo, esto no es algo apurado, pero queremos que lo decidan el lunes. No, esto no se puede trabajar así además con una discusión de la profundidad que tiene que tener la discusión del sistema tributario en la Argentina. Punto número 1. Punto número 2. No se puede discutir el sistema tributario de a pedacitos. No se puede. Porque usted, si discute el sistema tributario de a pedacitos, comete muchísimos errores. Muchas de las cosas que a usted le parecen razonables en el análisis parcial de un tributo, y usted avanza sobre esas cosas que le parecen razonables, cuando usted analiza los tributos en su conjunto, no son sostenibles, genera problemas entre los tributos, genera un montón de inconsistencias. No se puede dar de esta manera una discusión de la profundidad que requiere el planteo que se está haciendo. Lo que nosotros necesitamos es una discusión global de todo el sistema tributario. Y le digo por qué, porque tiene que ver con la propuesta que se está haciendo. El sistema tributario tiene que tener 4 criterios que nosotros tenemos que tener pendientes para esta discusión, pero que también tiene que estar en la discusión de otros impuestos, porque si no es imposible. El principal y número 1 es el artículo 16 de la Constitución. El artículo 16 de la Constitución dice claramente: la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Por lo tanto, nosotros no podemos, en la discusión de un proyecto de ley, blanquear, aceptar y normalizar que en Argentina haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Eso está mal. Nosotros no podemos tratar por separado a los trabajadores autónomos, por separado a los trabajadores monotributistas, que muchas veces están en condiciones más precarias que un trabajador en relación de dependencia, tienen menos estabilidad laboral. Incluso es el propio Estado, muchas veces, el que se hace trampa a sí mismo, pero perjudica sobre todo al trabajador, porque lo tienen en condiciones laborales precarias, cuando realmente se trata de un vínculo de relación de dependencia escondido en un monotributo o escondido en un contrato de autónomo. Entonces, nosotros no podemos dar la discusión por separado, y por eso hicimos una presentación de un proyecto hace poco, en la línea de que todo lo que nosotros dispongamos para el trabajador en relación de dependencia, la 4ª categoría del impuesto a la ganancia, tiene que ser extensivo para el monotributista y para el trabajador autónomo. Si no se da esta situación, estamos disponiendo que prácticamente ningún trabajador en relación de dependencia pague el impuesto a la ganancia. Por ejemplo, alguien que factura o que gana 1.500.000 pesos por mes, pero si el trabajador autónomo factura 1.500.000 pesos por mes, tiene que pagar 100.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Y si el monotributista factura una tercera parte de eso, en la última categoría, 500.000 pesos por mes, 550.000 pesos por mes, tiene que pagar el componente impositivo 20.000 pesos, que puede parecer poco en estos montos que estamos hablando, pero que para un trabajador de 500.000 pesos es un montón de plata, 20.000 pesos. Y nosotros no podemos violar el artículo 16 de la Constitución. Si no podemos hacer un tratamiento aislado del trabajador en relación de dependencia de la 4ª categoría, sin incluir en la misma discusión a los trabajadores autónomos y a los monotributistas. Usted, señor presidente, mira para otro lado con cierta resignación, probablemente porque yo vengo presentando hace mucho tiempo un proyecto de reforma integral del monotributo. Hasta me interpreta los gestos, es maravilloso lo suyo, sí, la verdad me da gusto. Se lo digo porque... Tiene tanto prejuicio arriba que no puede. No es un prejuicio. Espere, me voy a quedar quietito mirándolo, no hay problema, así, no hay problema. Pero no demore mucho porque se me acalambra. No es un prejuicio, es un posjuicio. Porque yo presenté el proyecto para reformar el monotributo hace más de un año. Y usted, a pesar de varios artículos 109 y otros mecanismos que utilizamos, no ha aceptado la discusión de la reforma integral del monotributo acá. Entonces usted le está diciendo a 4 millones de argentinos, monotributistas de la Argentina, que son trabajadores de segunda y que no merece la pena discutir sus condiciones impositivas, pero sí trae y pretende que discutamos en 48 horas express una discusión profunda sobre la 4ª categoría. Entonces, insisto, punto central, la igualdad es la base del impuesto
y de las cargas públicas. Respetemos el artículo 16 y traigamos la discusión conjunta de autónomos y monotributistas a esta mesa. Punto número 2. El segundo elemento, además de la igualdad, en cualquier estructura tributaria, es el concepto de la capacidad contributiva. Un concepto sobre el cual creo que hay un consenso generalizado en esta sala, en todos los que están acá. Yo he escuchado muchas veces, con criterio lógico, a muchos diputados que hoy están en el oficialismo también acordar en este principio central. El principio de la carga en base a la capacidad contributiva, lo que supone que no importa en realidad la fuente del impuesto. No importa la fuente generadora del ingreso. Lo importante es la capacidad de contribuir. Si usted gana 1 millón porque tiene un kiosco y es un pequeño empresario, o gana 1 millón porque es un trabajador en relación de dependencia, o gana 1 millón porque es Diego Maradona, o gana 1 millón por lo que sea, usted gana 1 millón. Y el dinero es fungible. Yo entiendo el reclamo histórico de los gremios en el sentido de que el salario no es ganancia. Llámenlo Diego Maradona si no lo quieren llamar ganancia. Es un ingreso y estamos analizando. Y tiene que haber un principio en la estructura tributaria de capacidad contributiva por el cual contribuyan más, proporcionalmente, lógicamente, los que tienen más capacidad. Y eso es un principio sobre el cual, si yo lo votara de a uno a los principios, estoy seguro que todos estarían de acuerdo con los 2 principios que postulé. Con el principio de igualdad ante la ley estarían de acuerdo porque es una manda constitucional. Y con el principio de capacidad contributiva no es manda constitucional, pero estoy seguro que estarían todos de acuerdo también. Pero claro, es preciso dar una discusión integral y global de todo el sistema tributario para entender el criterio de capacidad contributiva. Porque si no, nosotros vamos a cometer el error de eliminar un impuesto que es de los más progresivos que tiene el sistema tributario, al mismo tiempo que una persona paga 21% cuando compra un paquete de polenta, por el IVA. Lo acaba de decir el señor Daer. Lo acaba de decir el señor Daer y todos sabemos que está mal eso, está mal. ¿Cuánto está pagando una persona? No está pagando muchas veces más por el IVA al final del día que por el impuesto a las ganancias. Y cuando uno mira, suma los 2 impuestos y ve cuánto paga cada ciudadano de la Argentina por los 2 impuestos, uno va a darse cuenta que paga mucho más aquel ciudadano que está en los 5 primeros deciles de la distribución del ingreso. El 50% más pobre de Argentina. De hecho, el Estado es el responsable de una parte importante de la pobreza, porque sin impuestos la línea de pobreza obviamente sería más baja y habría más gente que zafaría de la pobreza. Entonces no rompamos de a uno los impuestos, porque si usted me pregunta, señor presidente, a mí me encantaría eliminar, por supuesto, el impuesto a las ganancias. Y también me encantaría eliminar el IVA. Y también entonces, si usted toma de a uno cada uno de los impuestos y los somete a votación, lo que va a tener es una serie de votaciones inconsistentes de manera global. Si cada votación que usted va a tener, todos vamos a decir, sí, claro, eliminemos el impuesto a la ganancia. ¿Quién puede estar en contra? Sí, claro, eliminemos el IVA. Si votamos eliminar el impuesto a la ganancia y mañana traemos el IVA, me imagino que todos van a estar de acuerdo que hay que eliminar el IVA. ¿Cómo no vamos a eliminar el IVA de la canasta básica si estamos eliminando el impuesto a la ganancia? Es una obviedad que todos tenemos que eliminar el IVA. Empezamos así, nos quedamos sin ningún impuesto para sostener el gasto público. Entonces, por eso la discusión tiene que ser de todos los impuestos juntas y no de un impuesto en particular. Tercer punto, de una estructura tributaria óptima. El tercer punto es el concepto de eficiencia tributaria, que yo celebro que en la discusión que ya hubo acá respecto del proyecto del doctor Goyan en su momento, ahora vuelve a aparecer este planteo de muchos legisladores y de funcionarios que me precedieron en el uso de la palabra, el reconocimiento de que efectivamente hay un desaliento a la actividad cuando uno pone un impuesto. Pero esto pasa con todos los impuestos. Cuando usted le pone un impuesto a la inversión, como nosotros a veces discutimos de manera aislada regímenes especiales para un sector particular, y nosotros siempre decimos lo mismo, todos los impuestos a la inversión desincentivan la inversión. Todos los impuestos al trabajo desincentivan el trabajo. Sí, claro, bienvenido, obviamente. Por eso nosotros necesitamos analizar todo el sistema tributario de manera integral y global, para efectuar la cantidad de impuestos
y las alícuotas que reduzcan menos la actividad global. Y quiero desmitificar una cosa acá, porque es algo que en la opinión pública es muy importante. No es cierto por el diseño del impuesto a la ganancia, y está mal esta idea de si yo trabajo una hora extra se la come el impuesto a las ganancias, si yo trabajo un día más o acepto un trabajo nuevo, ese trabajo nuevo se lo lleva un turno nuevo para el docente, que es el ejemplo que mencionaron recién, ese turno se lo come el impuesto a la ganancia, porque el impuesto a la ganancia obviamente es un impuesto que grava el margen. O sea que esto está mal, el impuesto a la ganancia, es cierto, podría ocurrir que se lleve el 35%. Del ingreso adicional. Aunque pases en la tabla siempre es sobre el margen. Sí, Sergio, la tabla es sobre el margen. La tabla no es alícuota promedio. La tabla es alícuota marginal. Es una tabla de alícuotas marginales. Nunca modifica el promedio. Si vos te pasás en la tabla, te pasás por el excedente, no te pasás por lo de anterior. Este es el diseño del impuesto a la ganancia. Eso no quiere decir que nos genere el desincentivo. Claro que genera el desincentivo. Entonces nosotros necesitamos que en la discusión de todos los impuestos integrales usemos los impuestos que rompen menos la actividad productiva. Y el impuesto a las ganancias, en general, si es bien progresivo y suave, es un impuesto que no rompe mucho la actividad productiva y esto está saldado en la discusión en el mundo. Por eso en el mundo este es uno de los principales impuestos. Y nosotros estamos rompiendo uno de los principales impuestos. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con que un maestro pague o una portera de una escuela pague 20% de impuesto a ganancia. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Silencio, por favor. Esto es una barbaridad. Tiene que pagar, pero no tiene que pagar mucho menos. 1, 2, 3%, 5%. Lo que corresponde en función del ingreso que tenga, tiene que contribuir, por supuesto, más, porque si tiene más ingresos que alguien que tiene menos ingresos, pero con una escala que sea razonable, progresiva, suave. Eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Eso es lo que se rompió. Lo que se rompió del buen diseño de impuesto a las ganancias es eso. Es la suavidad, la progresividad, la forma de las escalas. Eso es lo que tenemos que trabajar acá para recuperar. No borrar, no tirar, romper todo, porque si no estamos de vuelta con parafraseando el plan motosierra. Entonces, como hay problema con el impuesto a la ganancia, lo tiramos por la ventana, directamente, siendo que es el principal impuesto en el mundo. Ningún país está haciendo lo que nosotros estamos proponiendo acá. Ningún país del mundo. La señora Kelly Olmos me mira con cara como que no fuera así. Yo le pido que me traiga un país del mundo desarrollado que no le cobre el impuesto a los ingresos a sus trabajadores. Todos los países, porque ese es el principal impuesto, el impuesto a los ingresos de todo el mundo. No es tan fácil de cobrar. De hecho, más fácil es el IVA. Más fácil es la retención. No dialoguen, más por fácil favor. Hay muchos impuestos que son más fáciles. Es un impuesto, como sabe bien el doctor Castañeto que está acá, complejo de cobrar el impuesto a la ganancia. No es fácil de cobrar, para nada. Cuarto punto que tiene que tener la estructura tributaria, y cierro con este. La estructura tributaria tiene que generar responsabilidad fiscal ciudadana. Este es un punto muy importante. La razón principal por la cual cuando usted tiene los debates presidenciales en Estados Unidos son 5, no 1, 5. Uno de los 5 debates presidenciales es sobre los impuestos. 100% sobre los impuestos. Porque todo el mundo paga impuestos. Y como todo el mundo paga impuestos, todo el mundo está compenetrado y consustanciado con ver de qué manera está gastando el Estado. Cada uno de los ciudadanos está celoso y es un guardián de que efectivamente el Estado gaste bien. Que gaste lo menor posible, que gaste de manera eficiente, que es barato en sus compras, etcétera, etcétera. Porque sabe que le cuesta a él. Cuando el impuesto no es visible, cuando nosotros vamos en un país que tiene déficit de la magnitud que tiene este país, a la eliminación de un impuesto que va a generar un costo, quisiera además una pregunta para el doctor Castañeto, dijo que era el 40% en el caso del impuesto de la cuarta categoría, me parece que ese dato lo quisiera chequear porque entonces el monto del costo fiscal que tiene sería casi el doble del que está proponiendo el proyecto, dicen que sería 1 billón, si es 40%, eso no es el 40% de la recaudación, es más del doble de eso. Pero si nosotros eliminamos un impuesto en un contexto deficitario, eso genera una situación de que nos terminamos financiando con el impuesto inflacionario, que es escondido, no legislado, uno de los peores de todos los impuestos y que castiga más a los que menos tienen. Entonces yo primero en la prioridad quiero eliminar el impuesto inflacionario, que es el peor de todos. Claro que quiero llegar eventualmente a ganancias, por supuesto, pero yo no puedo avanzar sobre la eliminación del impuesto a las ganancias sin haber eliminado primero el impuesto inflacionario, porque está mal. Porque es como que yo esté teniendo una discusión en la terapia intensiva del hospital por la gelatina, si es de gusto manzana o si es de gusto frambuesa.
cuando el paciente está conectado al respirador. Acabamos de anunciar un dato de 12,4% de inflación. Los precios de los alimentos corrieron durante el mes de agosto a una velocidad que si usted se repite todos los meses, lo anualiza, da 460%. Eso va a arrojar una porción importante, probablemente cercana al 50% de la gente debajo de la línea de la pobreza. Y nosotros estamos viendo cómo abrigamos mejor al 10% de la población con una manta corta que está desabrigando al 90% restante y particularmente al 50% de bajos ingresos. Y muchos de los legisladores oficialistas saben que esto es así. Y yo venía escuchando, porque estaba sentado acá en la previa, antes que usted hablara, que algunos decían, mirá lo que tenemos que estar discutiendo acá. Porque saben, les da vergüenza tener que estar discutiendo algo que va en contra de un análisis global. Primero tenemos que estar discutiendo cómo bajamos el impuesto inflacionario. Segundo, cómo bajamos el IVA. Tercero, cómo bajamos los impuestos que gravan la producción, los impuestos que gravan las exportaciones, los impuestos que nos generan una crisis cada 5 años. Sí, es bastante profundo el análisis porque analicé los 4 puntos que tiene que tener una estructura tributaria en profundidad. Y yo pediría, y cierro con esto, señor presidente, que demos una discusión integral de todos los impuestos, que incluyamos autónomos monotributistas en esta discusión y que no traigamos de manera partida. Anunció recién, no lo sabíamos nosotros, pero lo acaba de anunciar Castañeto, que parece que hay una serie de reformas en el impuesto, en impuestos a las importaciones, el impuesto país, en el impuesto en el resto de los impuestos del impuesto a las ganancias, que va a venir con el proyecto de ley de presupuesto. Bueno, tratemos todo juntos. No podemos tratar por separado los gastos, los impuestos, analizar un impuesto por separado como es el impuesto a las ganancias, como si este impuesto fuera el único impuesto que hay. Traigámoslo todos juntos y respetemos estos 4 principios que tiene que tener una reforma tributaria. La igualdad ante la ley que nos pide la Constitución, la progresividad para tener un impuesto que cada uno pague por su capacidad contributiva, la eficiencia para que rompa menos la actividad económica y la responsabilidad fiscal ciudadana para que todos estemos comprometidos con la forma de los impuestos y con cómo gasta el Estado. Muchas gracias.